En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el uso del software libre y sus aplicaciones en la educación a distancia. Este proyecto se basa en valores positivos, coincidentes con los valores de las universidades públicas. El objetivo de este proyecto es indagar sobre el potencial del software libre, así como sus ventajas económicas, sociales y tecnológicas y su posible uso en la UNED, de acuerdo con la filosofía institucional, la modalidad educativa y la función de docencia, investigación y extensión. Para conocer más de este tema, la licenciada Ani Umaña habló con la encargada del proyecto, Rosberly Rojas. Rojas es máster en Economía y ha laborado como investigadora del Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la UNED durante 12 años. Además, ha sido profesora universitaria en la Universidad Estatal a Distancia y en la Universidad de Costa Rica. También cuenta con varias publicaciones y ha representado a la UNED en el sistema de carreras regionales del Consejo Universitario Centroamericano. Las computadoras como las conocemos en la actualidad tienen componentes físicos y componentes no tangibles. Uno de los componentes físicos es el hardware y corresponde a todas las partes del sistema informático, tales como componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Contrariamente, el soporte lógico es intangible y es llamado software. Al igual que el cerebro humano, el software es el que emite las ideas, instrucciones u órdenes al computador y lo hace funcionar. El software son programas informáticos, se refiere a todos los programas que permiten procesar, hacer operaciones dentro de la computadora, en fin, todo aquello que no es visible pero que está contenido en una programación específica para determinado fin. El software libre lo que le permite al usuario final es determinar que de acuerdo con sus necesidades va a configurar el programa informático para esas necesidades. Hay una serie de libertades que le permite a los programas informáticos de código abierto o software libre que la persona tenga esa opción de manejar una serie de posibilidades que el software privativo o los programas informáticos privativos licenciados no le permiten. El software libre se enlaza estrechamente con la idea de libertad, pero no significa que sea gratuito. Este concepto se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, estudiar, modificar y distribuir el software. El gestor de la idea de que los diferentes software mantuvieran su código abierto fue Richard Stallman, quien en el año 1985 fundó la Free Software Foundation y desarrolló los conceptos de software libre y copyleft. La utilización del software libre, que como digo puede ser o libre en el código, o libre en el uso, o en la posibilidad de modificar ambas cosas, es una infinidad de propuestas las que están en este momento disponibles para los usuarios. Y en ese sentido, cuando las personas van viendo que pueden hacer mucho más con su propia computadora, manejando y desarrollando documentos, programas, propuestas, que pueden comunicar de otra manera y utilizando para ello herramientas y estrategias de uso libre, caen en la cuenta de que estaban demasiado acostumbrados a ese paquete comercial, de software comercial, y que les cerraba o les circunscribía a solo 3-4 cosas. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy les hablaremos sobre el software libre y para eso hemos invitado a la máster Rosberly Rojas. Bienvenida Rosberly y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Para empezar, ¿qué es el software libre? Bueno, planteamos que es software, ¿verdad? En términos generales, cuando usamos equipos de computadoras o muchos otros tipos de equipos, esos equipos requieren un tipo de programas que nos faciliten el realizar las tareas que queremos hacer. Estos programas pueden ser programas libres, que es lo que vamos a llamar hoy software libre, o programas por los cuales tenemos que pagar por una licencia o un permiso para usarlos. Entonces, hoy nos vamos a centrar principalmente en aquellos programas que son de tipo libre. ¿Por qué se llaman libre? No porque sean gratuitos, sino porque se basan en 4 libertades fundamentales.
la libertad de que usted puede ejecutar el programa donde usted quiera y cuando quiera, la libertad de que usted puede facilitarle ese programa a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, sin que eso implique que esté infringiendo la ley, la libertad de que usted puede mejorar ese programa y asimismo que esa mejora la pueda también distribuir entre sus colegas o sus compañeros de trabajo. ¿Y cuál es la diferencia entre el software libre y el software gratis? Son dos cosas diferentes. El software gratuito usted lo puede usar, pero no lo puede modificar. Y lo puede usar gratuitamente mientras la empresa que lo creó o la persona que lo creó le facilite esa posibilidad de usarlo. En cualquier momento la persona le puede decir o la empresa ya no es más gratis, ahora usted tiene que comprarlo o pagar una licencia. El software libre está basado principalmente en ese concepto de libertad. Usted lo puede ejecutar, lo puede modificar y no le puede cambiar esa característica hacia otras personas, no se puede apropiar de él para cambiarle la característica de libertad. ¿Y por qué una investigación de software libre para la UNED? Bueno, porque la UNED como una institución superior, de educación superior, está usando cada vez más lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en donde las tecnologías de información y comunicación nos facilitan nuestras tareas diarias. Las tareas educativas que realiza la UNED se basan en estas tecnologías y estas tecnologías usan estos software, estos paquetes computacionales. Entonces, nosotros estamos viendo como universidad que estratégicamente es de conveniencia para la institución que cada vez más usemos los software de tipo libre. ¿Por qué? Porque los podemos usar sin que incurramos en altísimos costos por estar pagando las licencias, pero a su vez los equipos de investigadores de la universidad pueden modificar estos software, pueden adaptarlos a las características de nuestros estudiantes y de nuestros profesores que dependen de lo cultural, dependen de lo geográfico, dependen de lo económico. Entonces nos da tanto facilidades de tipo económico, pero también facilidades de tipo educativo que no nos lo da el software que le llamamos propietario, porque ese no lo podemos modificar. Trabajando usted en la Vicerrectoría de Planificación, la investigación calza precisamente con una de las estrategias. Sí, el Consejo Universitario de la Universidad y el Consejo de Rectoría, que son los máximos órganos de este tipo de la universidad, precisamente han establecido acuerdos para que se fortalezca y se promocione el uso de software libre en las diferentes actividades de la universidad, tanto en la docencia, la investigación, la extensión y la producción de materiales. ¿Podrían los profesores entonces contar con más herramientas, digamos, para poder dar a conocer su materia? Sí, algo muy interesante que encontramos en la investigación fue que ya muchos profesores y muchos funcionarios de la universidad están usando herramientas de software libre, o sea, tienen una necesidad, tienen un trabajo que necesitan realizar y entonces por medio de la red, por medio de la internet, conocen ciertos tipos de software libre que los aplican a su trabajo. Estas iniciativas individuales son muy valiosas. Lo que queremos nosotros con el proyecto es que no se quede solo en la iniciativa individual, sino que se establezcan estrategias de tipo institucional para promover este uso en las personas que todavía no lo están usando, en los profesores que todavía no conocen este tipo de herramientas, que se promocione, que se divulgue las ventajas que tiene el software libre y las condiciones que requiere el uso del software libre y también que se dé el debido soporte y la capacitación para que se obtenga el máximo aprovechamiento de este tipo de herramientas. Tiene toda una connotación cultural, ideológica, filosófica. Tiene sobre todo una connotación filosófica, ¿verdad? O sea, que se relaciona mucho con los principios fundamentales de la universidad, que es el construir el conocimiento colectivamente, socializarlo y ponerlo a disposición de los demás. Estos programas de computadora, si bien alguien los crea al inicio, los pone a disposición del resto del mundo, y hablo del resto del mundo porque los coloca en internet, los pone a disposición del resto del mundo para que se pueda usar libremente. No importa si usted puede pagarlo o no. Y no solo para eso, sino para que si usted tiene una idea de cómo eso se puede mejorar, el programa se mejore colectivamente y a su vez ese beneficio recaiga también sobre los demás. Entonces,
Eso es una base de principio filosófico que coincide con la ciencia, con el conocimiento, que son básicos en una universidad como la nuestra, como la UNED, que es una universidad pública. Entonces, esa coincidencia de principios filosóficos entre el software libre y la UNED y la universidad en general es lo que queremos aprovechar y potenciar al máximo. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Un software libre es cuando garantiza las siguientes libertades. Libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a sus necesidades. Libertad de distribuir copias del programa y libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie. A diferencia del software propietario o el software licenciado, esa particularización, esa localización específica del software a sus necesidades es libre, es decir, puede modificar internamente el código fuente del que el informático originalmente diseñó. El código abierto es el lenguaje informático con el que se ha gestado el programa, es transparente para el resto de usuarios que quieran conocer esa cadena de unos y ceros o esa cadena de sentencias de código para poder ser estudiada, mejorada, ampliada, modificada y que permita a la vez desarrollar nuevas propuestas. El software libre tiene dos momentos, por así decir. Un primer momento en donde un programador diseña y desarrolla el programa propiamente dicho, y un segundo momento de que el usuario final es el que va a determinar para qué le sirve. La libertad del software asume un rol de especial importancia en el ámbito educativo. La utilización del software libre aplicado al contexto educativo debe realizarse teniendo en cuenta las posibilidades de adaptación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el contexto social y el contexto económico. Al contrario del software privativo, el software libre promueve valores de solidaridad, colaboración, compromiso, libertad de pensamiento y expresión, igualdad de oportunidades e innovación, todos ellos actitudes socialmente positivas y coincidentes con los valores de las universidades públicas. La cantidad y variedad de software libre en constante desarrollo por medio de la Internet posibilita a los centros de investigación, los programas académicos y las poblaciones de estudiantes y profesores que participen en su desarrollo y se beneficien de las herramientas construidas colectivamente entre personas de todo el mundo. Me parece que es importante que la Universidad Estatal a Distancia, en general, como cualquier otra universidad que está haciendo uso intensivo de programas informáticos libres, pues pueda determinar las necesidades reales y determinar cómo esas necesidades se van a cumplir, pero desde la propia investigación que se haga internamente y desde las propias necesidades que se tengan en la universidad. No es simplemente traer programas informáticos porque pueden ser moda en el mundo del software libre, sino a partir de necesidades específicas y determinándolas, y ojalá y preferiblemente con equipos de investigadores multidisciplinarios que puedan ir determinando a nivel curricular, a nivel técnico, a nivel de la tecnología aplicada en el proceso educativo. En fin, son una serie de elementos que tienen que ser considerados para poder decir realmente si ese programa informático es adecuado a las necesidades de la universidad. Rosberly, cuéntenos ahora cuál ha sido el proceso de este proyecto de investigación. Bueno, la iniciativa surge de la Vicerrectoría de Planificación y de la Vicerrectoría de Investigación, precisamente porque nuestras autoridades ven el potencial que tiene el uso del software libre en la universidad. Entonces nos piden que realicemos una investigación precisamente para analizar las ventajas que tiene el software libre y también las condiciones que la institución debería crear para que se potencialice al máximo su uso. ¿Y cuáles son entonces esas ventajas?
ahora que terminó el proyecto? Sí, el proyecto hizo primero una exploración de el uso del software libre en otras universidades del mundo, especialmente en las universidades de educación a distancia, homólogas a la nuestra, Claro. y encontramos que existen una serie de ventajas para nuestras instituciones, algunas de tipo económico, que se refieren al no pago de las licencias. Las instituciones, no solo las universidades, las instituciones públicas en general, gastan miles de colones en sus presupuestos pagando licencias. Entonces, la idea es que este dinero se traduzca más en crecimiento profesional de nuestros académicos que en pagar la licencia, ¿verdad? Entonces hay una ventaja económica social software libre por el no pago de la licencia y más bien por generar grupos de investigación dentro de la universidad que puedan crear software libre, que puedan modificar el software libre y adaptarlo a las necesidades de la misma institución y de sus estudiantes. Entonces esa es la parte económica. Pero hay también aspectos de tipo, por ejemplo, en extensión. Cuando nosotros vamos a las comunidades a trabajar con pymes, cuando vamos a las comunidades a trabajar con asociaciones, donde se requiere el uso de la tecnología, pues no tiene sentido que exijamos a estas comunidades que además compren paquetes propietarios y que paguen muchísimo dinero en licencias. Entonces, lo óptimo para la universidad es que les llevemos también software libre para que estas organizaciones desarrollen sus proyectos usando las ventajas del software libre. Entonces, tenemos ventajas económicas, ventajas educativas. En la clase, el profesor, cuando usa software libre, se lo puede transmitir a sus estudiantes y el estudiante lo puede llevar a su casa, hacer prácticas en su casa, en su propia computadora, que también eso potencia el software libre. Entonces, tiene muchas ventajas de tipo educativo, ¿verdad? Asimismo, tiene ciertas ventajas de tipo técnico, tecnológico, que es algo más, es un tema más relativo a los informáticos en cuanto a la seguridad, la operatividad de ese tipo de software, pero ya son temas mucho más técnicos. Lo que a nosotros como universidad más nos interesa son las ventajas de tipo educativo del software libre. Para entender un poco esas ventajas de tipo educativo, usted que es profesora también, ¿cómo utiliza el software libre en sus clases? Bueno, lo más importante es que las instituciones de educación a distancia facilitamos el proceso educativo a los estudiantes y debemos ponerle todas las herramientas y todos los recursos educativos que estén a disposición del estudiante para que éste pueda realizar su aprendizaje. Nosotros usamos herramientas que le llamamos entornos virtuales. Esos entornos virtuales permiten que el estudiante estudie a distancia, estudie en su casa, con su computadora o con una computadora al que tenga acceso. Esos entornos virtuales usan software libre. Entonces, nosotros usamos un paquete de software libre que se llama Moodle, que permite que el estudiante aprenda, que realice sus estudios. Eso como en la parte docente. En la parte de investigación, la idea es que en la UNED se está formando un equipo de investigadores que esté desarrollando software libre aplicado a la educación para potenciar el desarrollo del país. Entonces, también por ahí se ve otro potencial del software libre. Y en la parte de extensión, la idea es precisamente que potenciemos el desarrollo de las comunidades por medio del uso del software libre. Usted me comentaba que existen estudiantes que, por ejemplo, no pueden llegar a la clase a tiempo y entonces, al contrario de llegar a la siguiente clase y preguntarle a usted, profesora, ¿qué fue lo que vieron?, el material ya podría estar. En general, para las clases en general, para quienes aún no sea una universidad a distancia, sea una universidad de tipo presencial, los profesores pueden perfectamente usar este tipo de herramientas en los entornos virtuales, de forma que en un entorno como Moodle pueden colocar las presentaciones de su clase, pueden colocar audios, pueden colocar videos, pueden colocar ejercicios de evaluación, de autoevaluación que el estudiante pueda realizar, y el estudiante puede usar este tipo de material en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesita tener el profesor al frente, ¿verdad? Entonces, esto da una ventaja tanto para universidades que son de tipo presencial, con clases magistrales, como para universidades a distancia, como la nuestra. Le da la facilidad al estudiante que en este momento tiene que desplazarse, que tiene que trabajar, que no puede llegar a las clases a un horario determinado, a tener disponible el material en un entorno que le
o usarlo a su conveniencia en el día que le convenga y la hora que le convenga. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Rosberly, me imagino que durante toda la investigación se encontró con mitos alrededor del uso del software libre. Sí, incluso para las universidades que ya están usando intensivamente software libre, una de las experiencias que ellos decían que más que lo tecnológico, lo difícil precisamente es cambiar a veces la mentalidad de las personas que están acostumbradas a usar un solo tipo de software y que la introducción de una nueva herramienta, de un nuevo software, genera reacciones negativas. O sea, se quiere seguir pues con lo que típicamente se está acostumbrado a usar. Entonces, hay una reacción negativa a cambiar que es a veces está muy relacionada con nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y también hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Porque precisamente hay a veces campañas de divulgación o que divulgan el criterio de que el software libre es de mala calidad, cuando no, eso es totalmente falso. Entonces a las personas a veces les da miedo usar un software libre que se dice que es de mala calidad, porque eso pues podría entorpecer sus propios trabajos, ¿verdad? Entonces este mito de la calidad ha hecho que en países de Latinoamérica, en Costa Rica en particular, el software libre todavía no sea ampliamente utilizado como debería serlo. ¿Habrá también un problema generacional en ese temor a usar porque digamos, propiamente a los muchachos hoy en día no les cuesta nada porque ellos nacieron con el chip, pero sí, uno que aprendió en máquina de escribir, pues... Sí, creo que hay un problema generacional que es muy importante porque nuestros estudiantes vienen ahora con una mentalidad muy abierta de explorar, de conocer cosas nuevas que la internet les provee, ¿verdad? Y nosotros venimos formados, ¿verdad?, en un tipo mucho más rígido de formación y somos menos dados a explorar. Exacto. Entonces tenemos profesores que todavía tenemos esa tradición versus estudiantes con una nueva mentalidad. Entonces, esa brecha que se da entre generacional y tecnológica entre profesores y estudiantes requiere que estrategias en general de introducción de nueva tecnología en las universidades y especialmente de software libre requieran a su vez estrategias de capacitación, de divulgación, de que las personas puedan conocer el software, no como una imposición de que ahora usted tiene que usar software libre y antes usted usaba un software de una marca determinada, sino que ahora con el conocimiento, con cursos, con el soporte adecuado, usted conozca una nueva opción y usted misma se convenza de que satisface sus necesidades en el trabajo y en el estudio. Entonces, introducir software libre tiene muchas ventajas, como ya las decíamos, pero también requiere estrategias a la par de divulgación, de capacitación, de soporte que hagan sostenible la introducción del software libre y que ante un problema determinado la gente no te diga, ok, esto no funciona, mejor volvámonos a lo que anteriormente teníamos, ¿verdad? Que eso es más negativo que casi que el no usar software libre. Entonces hay que... y la UNED se está haciendo, ¿verdad? Se está planeando como una estrategia institucional precisamente para planificar cómo se va a dar la capacitación y la sensibilización al personal de toda la institución. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿cuál es el panorama que tiene el uso del software libre en la UNED? Tiene mucho potencial. En un inicio, y precisamente por lo que conversábamos de los mitos que existen alrededor del software libre, se está planificando el iniciar con planes piloto. Así lo han decidido nuestras autoridades. Planes piloto con algunas unidades académicas de la universidad en donde se comience a trabajar software libre y que esta experiencia y la práctica que se va generando ahí se pueda asimismo trasladar al resto de la universidad ya cuando pues de alguna manera se tenga más confianza
en que ya se usa, en que ya alguna gente lo está usando, en que ya una unidad lo está usando. Entonces, iniciamos con planes piloto que luego se van a ir expandiendo al resto de la universidad. Se está trabajando fuertemente en desarrollar investigación en este campo también, proyectos de investigación relacionados con eso, ¿verdad? Entonces hay un gran panorama, pero no es de corto plazo, sino son proyectos que abarcan el corto plazo y el mediano plazo. Para concluir, no debe entonces haber ni en una ni en otra posición extremos, radicalización. Sí, el mensaje que yo quisiera dar no es que caigamos en el radicalismo de que yo soy de una marca o yo solo uso software libre y no podría nunca usar un software propietario. De eso no se trata y tampoco eso coincide con el pensamiento amplio que debe existir y universal en una universidad, sino más bien que nos abramos a las posibilidades, que nos quitemos los miedos, que nos involucremos en comunidades de software libre para aprender a usar estas herramientas y sacarles el máximo provecho y no nos limitemos pensando que eso no está bien o eso es de mala calidad o no voy a saber usarlo, sino más bien que abramos nuestra mente como universitarios, que en nuestras comunidades les pidamos a las universidades públicas que nos dan proyectos, que nos dan soporte, que también nos apoyen en este tipo de herramientas que van a potenciar nuestro desarrollo comunal, que nos abramos a estas posibilidades tecnológicas que tienen una serie de ventajas sin ponernos límites, sin ponernos mitos, sin tener miedo a esto. El límite está en nosotros. Nosotros ponemos el límite, efectivamente. Muchísimas gracias, Rosberly, por esta presentación y esperamos tenerla en otro programa. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y agradezco el espacio que me han brindado para hablar de este tema. Solo algunas pequeñas cosas, pero esperando dejar la semillita para que ustedes investiguen más, lean más y conozcan más de esta temática que es muy amplia y muy interesante. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.